Mis hermanos, vamos a pasar a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento, mis hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano, pase usted. Una vez más, buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por todos los que estamos aquí presentes. Gracias por nuestros hermanos que nos están visitando. Estamos muy contentos con ellos y pues que Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? Y que la palabra de Dios sea para ellos también, como para nosotros, una bendición cada día y podamos crecer en el conocimiento del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Ahí en ese pasaje solamente vamos a estudiar 2 versículos. Después vamos a pasar a otro pasaje que nos va a dar más iluminación sobre esto, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Recuerda usted que este capítulo es parte de lo que se ha llamado el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dio muchas enseñanzas sobre varios temas que son muy importantes dentro de la vida cristiana. Y uno de los temas más importantes de los cuales él habló es precisamente sobre la vida eterna, ¿verdad? Sobre la vida eterna y sobre la condenación eterna también. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo tuvo fue que siempre habló con claridad sobre tanto que había un lugar de salvación, un lugar de gozo eterno, pero también habló muy claro, y creo que el de todos los escritores del Antiguo Testamento, hermanos, la palabra registrada por el Señor Jesucristo sobre el infierno son las más graves y las más fuertes, las más temibles, de las que él habló también. ¿Por qué digo esto? Porque recuerde usted, hemos hablado en la escuela dominical y en otros tiempos, que el Evangelio se distorsionó, se pervirtió, se pasó de ser un evangelio centrado en Dios a un evangelio centrado en el hombre. ¿Por qué? Porque con el evangelio, mientras estuvo centrado en Dios, se predicó como debía ser. Se predicó que el hombre estaba perdido como consecuencia de la entrada al pecado, del pecado a la raza humana. El hombre iba derecho, sin escalas, a la condenación eterna. No había remedio para el hombre estaba condenado por causa de su pecado y estaba rumbo al infierno y a la ruina eterna. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo vino, acabamos de pasar en esa época, ¿verdad? Vino a nacer, vino a crecer, vino a vivir aquí en esta vida en obediencia al Padre, para poder morir en la cruz, siendo ahí nuestro sustituto, todo aquel que en él cree, el Señor llega a ser su sustituto y se apropia de la justicia de Cristo y llega a ser salvo. Pero esta salvación es la clave, la fundamental, porque se ha malentendido durante muchos años, muchos siglos, hermanos. Se ha pensado que la salvación que Cristo dio es una salvación que es opcional a nuestra manera de vivir. Es decir, podemos ser salvos sin que importe la manera como nosotros nos conducimos o nos comportamos. Y eso es una enseñanza que muchos pastores dieron. Mucha gente que predicó dio ese tipo de enseñanza mala enseñanza. Una conducta que ya se había quitado de la iglesia como una herejía, la herejía antinomiana. ¿De acuerdo ustedes lo que hemos hablado del antinomianismo? El antinomianismo fue un movimiento que surgió ahí durante los tiempos de cuando el Señor Jesucristo estuvo y después, un poquito después, que el apóstol Pablo tuvo que combatir, que decía que no importa cómo uno se acerque a Dios, no importa cómo uno considera a Dios, aunque no tenga reverencia a su nombre, no importa que uno no entienda quién es Dios, no importa que uno no tenga temor de Dios, pero si uno ya en algún momento hizo una decisión para decir yo soy salvo, ya no importa cómo viva, entonces él sigue siendo salvo. Eso ya vimos nosotros que fue una herejía, eso fue llamada antinomianismo. Pero a pesar de que en un tiempo de la iglesia se refutó y se luchó contra ella, se combatió como una herejía, después penetró. Y muchas iglesias predican eso el día de hoy. Si tú eres salvo, no importa cómo vivas. Total, como ya eres salvo, te vas al cielo. Eso sigue siendo antinomianismo. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. A lo menos no con la palabra bien explicada y bien estudiada, hablando en su sentido exegético, como se debe de estudiar.
no tiene nada que, no es el mensaje bíblico ese. Sí tiene que ver cómo vivimos. De hecho, la manera de vivir va a indicar si realmente somos salvos o no. La manera de vivir, la conducta va a indicar si realmente hemos recibido el perdón de Dios o no. Recuerda usted lo que hemos hablado también de cuando Santiago decía, tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Más o menos significa así, parafraseado para que lo entendamos. Tú dices que tienes fe, pero no tienes una conducta digna de la palabra de Dios. Yo te digo que tengo una conducta digna de la palabra de Dios. Muéstrame tu fe sin tu conducta digna de la palabra de Dios y yo te muestro mi fe por mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es más o menos lo parafraseado significa lo que Santiago estaba diciendo ahí. Entonces, aquí que el Señor Jesucristo, en estos 2 versículos, nos va a hacer entender por qué esa predicación del antinomianismo ha ocasionado tanto daño y por qué muchos, pensando que están yendo al cielo, realmente han entrado en una puerta ancha, en una puerta que evita todo sufrimiento. El cristianismo de por sí en sí mismo, lleva implícito el sufrimiento. Recuerda usted que el Señor Jesucristo, antes de irse, cuando estaba allá en el Monte de los Olivos, y cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los apóstoles, le decía, bueno, yo me voy. Y le preguntaron los apóstoles, ¿vas a restaurar el tiempo, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo o no? Y el Señor le dijo, no les toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero más me seréis testigos en Jerusalén. La palabra testigos ahí es la palabra mártir, más me seréis mártires. Y la palabra mártir significa alguien que da su vida por una causa. En este caso, el Señor Jesucristo estaba diciendo que sus seguidores, los que le iban a seguir, sus discípulos, iban a ser sus mártires, que iban a dar su vida por la causa de Él, por causa de su nombre, por causa de su palabra. Eso es lo que Él estaba diciendo. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy, hermanos. Ha cambiado el sentido de la predicación, que lo ha acomodado al hombre a su pecado. Pero eso no es un evangelio falso, que no tiene nada que ver con la verdadera palabra de Dios, como lo vamos a ver ahorita, como dice el Señor Jesucristo. Recuerde usted, nosotros somos testigos de la palabra de Dios, ¿verdad? No somos testigos de Jehová, como los que andan en la calle, pero somos testigos en el sentido bíblico. Es decir, y la palabra testigo, recuerde que significa mártir. Y la palabra mártir significa alguien que da su vida por una causa. En este caso, nuestra causa es Jesucristo. Esa es la causa que ahora tenemos y es la causa que con gozo nos hace vivir para Él. Entonces vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo aquí en esta parte del Sermón del Monte, Mateo 7, del versículo 13 al versículo 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Le voy a dar lectura una vez más. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien, vamos a ver qué está diciendo primeramente el Señor Jesucristo aquí. Entrad por la puerta estrecha. Aquí Él está hablando de una puerta, ¿verdad? Está hablando de una puerta que para nada es ancha. Está hablando de una puerta que es angosta, en un sentido de angostura que indica, o más bien este sentido va indicando una puerta que para entrar por ella tiene que ser a través de mucho sufrimiento, mucha paciencia, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Eso es lo que está significando aquí el Señor. ¿Qué nos está diciendo de antemano? Que el camino del cristianismo es un camino que requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere valor, requiere compromiso, requiere nuestra vida misma entregada en nombre de aquel que nos ha preparado ese camino. Ahora, ¿quién es la puerta, hermanos? ¿Quién es la puerta? Jesucristo es la puerta, ¿verdad? Él dijo en una ocasión, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Eso dijo Él. Y la puerta es la que nos da la idea de cómo es el camino. ¿Cómo fue la vida
de Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos y para que no malentendamos el cristianismo, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, cuando Pedro escribe esto, se lo está escribiendo a un grupo de cristianos en persecución, a un grupo de cristianos que estaban siendo quemados por el emperador Nerón, a un grupo de cristianos al cual Nerón, el emperador loco del imperio romano, los agarraba, los clavaba en postes, los ponía en sus jardines y les prendía fuego para alumbrar sus jardines. A esos cristianos le estaba escribiendo Pedro y le estaba diciendo, miren, están pasando por situaciones difíciles, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que ver, hermano, y es donde tenemos que equilibrar el cristianismo que vivimos. Hay un cristianismo falso y un cristianismo verdadero. El cristianismo falso siempre va a tender a evitar todo tipo de sufrimiento, siempre va a tender a evitar todo tipo de dolor, siempre va a buscar estar contento, satisfecho en su carne. Hablábamos en la escuela dominical de que es un cristianismo que se llama sensual, un cristianismo que quiere evitar a toda costa la cruz de Cristo, porque la cruz siempre, recuérdelo, hablará de sufrimiento. ¿Ahora, sufrimiento para quién? Para la carne. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque en los últimos tiempos se ha desarrollado un cristianismo carnal, un cristianismo que está basado solamente en las sensaciones, en si siento o no siento, si no me siento a gusto y si no me gusta, pues no sigo a Cristo y yo solamente lo voy a seguir en lo que me guste. Ese cristianismo es el cristianismo que Cristo llama la puerta ancha. La puerta ancha. No cuesta, no duele, no requiere esfuerzo, no requiere sufrimiento, no requiere nada. Solamente seguir, solamente satisfacer los sentidos naturales del ser humano, pero tampoco da la vida eterna, tampoco da la comunión con Dios, tampoco da el gozo del Espíritu, tampoco da la presencia del Señor guiando y cuidando nuestras vidas cada día de nuestra vida. Tampoco lo da. Por eso Él dice aquí, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde? ¿A dónde? A la perdición. Cuando se habla de un camino espacioso, es un camino ancho, en donde yo puedo andar como yo quiero. Yo puedo andar a la medida de mi gusto. Es decir, puedo andar en cualquier pecado que yo quiera y todavía pensar que voy en el camino del Señor. El camino del Señor se le llama camino estrecho, porque nos ajusta a su voluntad, nos ajusta a su palabra, nos muestra de dónde no podemos salirnos, en dónde tenemos que ir. Y entonces en ese caminar, en ese camino estrecho, ¿sabe qué es lo que va a sufrir de nosotros? Nuestra carne. Dios ha diseñado su palabra para matar nuestra carne, porque la carne es enemiga de Dios. Recuérdelo, ninguno que viva según la carne puede agradar a Dios. Y recuerde esto, porque el cristianismo carnal está lleno de carnalidad, está lleno de carne. En el cristianismo carnal usted va a encontrar orgullo, va a encontrar las obras que hablamos hace un momento en la escuela dominical, las obras de la carne, las obras de la oscuridad, ahí lo va a encontrar. Ahí va a encontrar fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia, fornicación, todas esas cosas que la Biblia dice que los creyentes tenemos que desechar. En el cristianismo carnal se lo acepta y le dice, no te preocupes, estás bien, Dios te ama, como quiera Dios te perdona, Dios te acepta como eres. ¿Sabe que eso es una mentira, hermanos? ¿Sabe que Dios no nos acepta como somos para que sigamos siendo como queremos ser? ¿Sabe que Dios anda buscando el moldear a Cristo en nosotros? ¿Sabe que Dios, su propósito en nosotros es que Cristo se forme en nosotros? Esa es la puerta estrecha. Y el que Cristo se forme en nosotros va a doler, porque a nuestra carne le gusta lo sensual, lo sensorial.
Por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese a su carne, niéguese a sus sensaciones como lo máximo en esta tierra, y empiece a buscarme. Ahora, el negarse a uno mismo, hermanos, va indicando que vamos entrando por la puerta estrecha. Ese es el camino del sufrimiento. Ese es el camino que nos va indicando que vamos por el buen camino, como dijo el Señor aquí. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ahora, cuando yo estudiaba sobre esta parte de angosto el camino, la idea que se tiene cuando se dice la palabra original da la idea de un desfiladero. No sé si usted ha visto las montañas. Y llega un momento en las montañas, a mí me tocó una vez ir a las montañas en Oaxaca. Y créame que se ve espantoso. Cuando usted va subiendo la montaña así, y hace así, y está de este lado del autobús, y ve para abajo y ve, hasta que si se llega a caer el bus, se desaparece todo. Porque ve los ríos que pasan así como hilitos, desde allá arriba. Y yo iba así, yo pegado, pues Señor, estoy en tus manos. Yo de aquí no me muevo. Si nos caemos, pues está en tus manos. Gracias a Dios que los conductores ya tienen mucha experiencia para pasar por allá, ¿verdad? Y logramos llegar con bien. Pero cuando va uno así de día, de regreso regresamos de noche y mejor me dormí. Dije yo, pues, si nos caemos ya no lo veo. No, pero es bien espantoso, hermanos. Un camino bien estrecho para un autobús y para así, que va subiendo la montaña, y lo ve usted así, se ve bien feo, bien espantoso. Pues es la idea que da aquí. Estrecho angosto es el camino. Va caminando uno, que no te salgas de ahí, porque si te sales, te caes al desfiladero. Es la idea que estaba dando aquí el Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la vida cristiana es una vida para la cual hay que tener mucha atención, mucho cuidado, mucha dedicación, mucho discernimiento y mucho esfuerzo. Eso es lo que nos está diciendo. Yo les predico sobre esto porque créanme que es muy lamentable la situación de la predicación del Evangelio. Se ha predicado el Evangelio como algo trivial, como algo que puede uno ponerle atención o no, como que si no fuera nada valioso, como si fuera algo ya dado por sentado, cuando no. Los primeros creyentes tenían el Evangelio como su perla de gran valor. Ellos morían realmente por la causa de Cristo, porque valían, aquilataban. Alguien dice por ahí, estos sí eran cristianos de 24 quilates. Estos no les importaba sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque amaban al Señor y vivían y se entregaban por ellos. Pero ese cristianismo sigue siendo el verídico, el único real. No ha cambiado. Lo que ha cambiado son los falsos profetas, falsos predicadores que siguen mal enseñando al pueblo de Dios. Para poder entender esto, vamos al libro de Ezequiel, hermanos. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vamos al capítulo 3. Usted va a ver que para que podamos comprender la vida eterna, la salvación, es necesario un predicador fiel, que no rebaje el Evangelio, que no tenga temor de hablar las palabras de Jehová, no las de Él, sino las de Dios, la palabra que solamente Él ha dado. Ezequiel capítulo 3. Vamos a ir meditando en este pasaje para que vayamos analizando cómo el predicador fiel tiene que hacer la voluntad de Dios, aunque sea muchas veces desagradable para él. Dice así: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Bueno, vamos a parar acá. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel? Le estaba diciendo en un sentido figurado que se comiera un rollo.
¿verdad? El rollo era la palabra de Dios. Es decir, que primero conociera él bien la palabra de Dios, que la meditara, que la entendiera espiritualmente. Y una vez que captara el mensaje de Dios en este rollo, ahora sí, ve y habla a la casa de Israel. Él entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. ¿Qué es lo que dice Dios? Te estoy enviando al pueblo de Israel, a un pueblo que habla tu mismo lenguaje. Si yo te enviara a un pueblo que tuviera otro lenguaje, pues aún ellos te iban a oír. Y aquí como haciendo alusión a lo que iba a pasar en el día del Pentecostés, cuando el Señor permitió que los discípulos hablaran en idiomas diferentes, para que los judíos que venían de otros lugares pudieran entender el mensaje del Evangelio, hablándoles en la propia lengua de ellos. Aquí Ezequiel es enviado al pueblo de Israel. Ahora el asunto es fíjate el versículo 7, ese es lo difícil. El pueblo de Israel, hermanos, recuerde que era un pueblo que vivía bajo la ley de Dios. Era un pueblo que supuestamente debía tener el temor y el respeto que se le deben dar a Dios, pero no lo tuvo. Se apartó de ese temor y de ese respeto. Pretendían servir a Dios, pretendían ir al templo a ofrecer sus sacrificios, pero llevaban las manos manchadas de pecado. No había arrepentimiento en ellos, pero ellos en su mente pensaban que Dios estaba bien con ellos y que ellos estaban bien con Dios. Pensaban que podían seguir recibiendo bendición de Dios, pero Dios le dice no. Por eso te mando a ti, Ezequiel, para que le digas que no, así no es como se vive la vida cerca de mí, y yo no voy a bendecir a un pueblo rebelde. Y eso sigue siendo igual el día de hoy, hermanos. Usted va a ver iglesias sumidas en pecado, sumidas desde el que predica hasta el más abajo, y pretenden alabar a Dios, pretenden servir a Dios, pero déjeme decirle, Dios no está ahí. De acuerdo a la palabra de Dios, a lo que estamos leyendo y al mensaje general de la Biblia, Dios dice que no. Y por eso manda a Ezequiel para decirles al pueblo de Dios que no es así. Le dice en el versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír. Oiga, pues ¿cómo está eso? Dios comisiona a Ezequiel para que vaya a predicar, pero a la vez le dice, ¿sabes qué? Te comisiono para que le prediques, pero no te van a oír. ¿Qué le pudo haber dicho Ezequiel? Pues ¿para qué voy? ¿Para qué voy a perder el tiempo hablándoles de la palabra si no me van a oír? ¿Pudo haber dicho eso Ezequiel? Si hubiera sido un predicador carnal, sí, lo pudo haber dicho. Pero el predicador verdadero sabe que su éxito no depende de si lo escuchan o no. ¿Sabe cuál es el éxito del predicador verdadero? De ser fiel a la comisión de Dios. Dios lo envía, Él va. ¿Lo escuchen o no lo escuchen? Ese es el éxito del predicador fiel, que es obediente. Y si Dios le dijo a Ezequiel acá, ve, pero no te van a oír. Ok, Señor, pero yo voy, porque tú me estás enviando. Por eso voy. Recuérdelo esto, hermanos. El día de hoy, el éxito en las iglesias se mide por el número. Si está lleno de gente, qué gran iglesia es esta. Y en la Biblia nunca se midió así. Recuerde usted el ejemplo de Noé. Noé, el predicador del tiempo antiguo, antediluviano, antes del diluvio. Predicó 120 años. ¿Cuántos se le convirtieron? Junto con él, 8. En 120 años. Bajo los estándares modernos, Noé hubiera sido un fracaso de predicador. Para Dios, como dice su palabra allá en el libro a los Hebreos, Noé, pregonero de justicia. Esas son palabras de elogio que Dios le da a Noé. Noé fue un pregonero. Pregonero es alguien que está pregonando algo, ¿verdad? Pregonaba el mensaje. ¿Fue pregonero de qué? De justicia. Ahora, ¿por qué no se convirtieron a la predicación de Noé? ¿Sabe por qué?
porque la verdadera predicación ataca la sensualidad, ataca la carnalidad, ataca al yo, quebranta al yo. Por eso no es popular, pero es la única que salva. No hay otra predicación que salve. La predicación que salva es la que ataca al yo, ataca la sensualidad y busca la espiritualidad. Esa es la única predicación que salva, hermanos, no hay más. Entonces Noé fue un fracaso, hablando en términos humanos, pero en términos divinos fue exitoso. Fue exitoso. Dios lo dice, Noé, pregonero de justicia. Entonces aquí Ezequiel era llamado a ir a predicar para fracasar en términos humanos. Pero él va. Porque la comisión era, ve. Tú ve, no te preocupes. Ellos no van a oír, pero yo te estoy mandando para que no tengan excusa. Para que el día del juicio no digan, nadie nos dijo. No enviaste a nadie. Sino aquí está Ezequiel. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Óigame, hermano, si no quiere oír a Dios, pues menos a mí. ¿Verdad? Es lo que pensó Ezequiel. Si no quieren oír a Dios, pues ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Menos me van a querer oír a mí, pero soy fiel. Eso sí, ese es el gozo del corazón cuando uno es fiel. No me quieren oír, no importa, pero yo soy fiel. Así se comportó Ezequiel y dice, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Fíjese, hermano, el gozo del predicador verdadero es hablar la palabra de Dios y no rebaja el evangelio por ningún motivo, porque el predicador verdadero sabe que la única palabra que da vida es la palabra de Dios. No hay otra cosa que nos dé vida. Uno podría venir y enseñar aquí las fábulas de Esopo, o uno podría venir acá y traer un curso de autosuperación. Aquí le voy a enseñar un curso de autosuperación para que usted supere sus mal hábitos, su mal humor, su enojo, y usted vaya mejorando. Tómese un curso para que supere la mala conducta que tiene. Eso no le sirve, hermano. La carne tiene un poder mucho más fuerte que cualquier curso. Tiene un poder mucho más fuerte y tenebroso que nos hace desviarnos en cualquier momento. La palabra de Dios es la única que está diseñada para matar la carne. Por eso, todo predicador que se jacta de ser un predicador fiel, solamente va a hablar, escuchen, palabra de Jehová. Esa es la única palabra que le dará vida. Es la única palabra que le dará aliento espiritual, que le ayudará a acercarse más y más a Dios. Todo lo demás es basura, hermano. Todo lo demás que el mundo puede ofrecer, autoayuda, autosuperación, es basura, no le va a ayudar. No, porque no da vida. Está creada por humanos caídos en pecado, muertos espiritualmente, que solamente sirven para dar muerte a los que lo siguen. En cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando estudiamos ese pasaje, veíamos que quiere decir que la palabra de Dios contiene y tiene en sí misma la vida de Dios. Y cuando nosotros la adquirimos en nosotros, la tomamos, la estudiamos, nos alimentamos de ella, estamos alimentándonos de la vida de Dios. Nos va vivificando, nos va dando vida y nos va haciendo cada día más a la imagen de Cristo. Pues esta palabra es la que nos hace entrar por la puerta estrecha, la que nos hace entender que la vida cristiana es una vida continua de lucha, de esfuerzo, de buscar la presencia de Dios cada día,
de estar en la palabra de Dios, meditándola, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese es el único camino seguro para llegar al cielo. No hay otro camino, hermanos, no hay. Los predicadores modernos le van a enseñar mucho. Aquí está, mira, pídele al Señor, mira, exígele al Señor, tú eres hijo del rey, demándale. Pura falsedad. Esa es pura perversión del Evangelio. Recuérdelo, el Señor es el soberano, el que manda. Nosotros somos sus hijos. Él nos compró, nos rescató. Nosotros estamos por obedecer sus instrucciones y para saturarnos de su palabra. Porque así y solamente así, entonces estamos en el camino bueno, en el camino estrecho, el que nos lleva al cielo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Amado Padre Celestial, queremos volver a las fuentes del cristianismo. Queremos volver a las raíces, al mensaje original. Señor, sabemos que el mensaje actual está muy pervertido, Señor. Sabemos que se ha salido del contexto. Ya no está como fue enseñado por Jesús y por los discípulos. Pero queremos regresar a esos tiempos, Señor. Queremos volver a esa interpretación para que tu palabra realmente nos vivifique, nos transforme, nos dé el poder para enfrentarnos a un mundo tan lleno de maldad. Nos haga, Señor, aptos para poder discernir. Porque cuando no estamos, Señor, en el entendimiento correcto de tu palabra, ni siquiera podemos discernir que el mundo es malo. Nos hacemos igual que el mundo, vivimos como el mundo y no nos damos cuenta ni siquiera de la diferencia que debe haber entre el cristiano y el mundo. Pero cuando realmente estamos en tu palabra, cuando realmente la meditamos y la enseñamos como es, Señor, enseguida nos damos cuenta de la diferencia que hay entre tu palabra y el mundo. Enseguida nos damos cuenta que tenemos que salir del amor al mundo para amarte a ti. Te pido que nos bendiga, Señor, y que nos des cada día más sabiduría y entendimiento, de manera que nuestra vida vaya haciéndote agradable cada día más y más. Danos esa gracia, Señor. Danos esa sabiduría y que nuestros sentidos espirituales se vayan cada día, Señor, agudizando más, se vayan desarrollando, de manera que podamos bendecirte, podamos percibirte, podamos, Señor, caminar en esta tierra rumbo a la patria celestial. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.